Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada martes estamos llevando a los abogados y a la opinión pública varios temas de carácter jurídico y también políticos. En esta semana vamos a topar el tema del abuso sexual en las escuelas y colegios del país, para lo cual, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle a la doctora Rosalía Artiaga, expresidenta de la República y exministra de Educación, pero sobre todo una conocedora de los temas de educación. Gracias, Rosalía, por haber Gracias por la invitación. ¿Y por qué topamos este tema? Desde hace algunas semanas las denuncias de acoso, de abuso sexual en escuelas y colegios ha destapado un hecho que a mi criterio no es que es de ahora. Me parece que ha sido conocido y silenciado por las autoridades educativas del más alto nivel. Es en estos momentos donde sectores ciudadanos, padres de familia, se atreven a denunciar estos problemas. Y entonces queremos empezar preguntándote, Rosalía, ¿cómo debería ser la acción y reacción de un ministro de Educación en un caso crítico como este? En primer lugar, yo debo decir, tanto a los miembros del Colegio de Abogados, del que muy honrosamente soy miembro, pero también a la ciudadanía, que como ecuatoriana me siento muy dolida por esta situación. Creo que ha levantado además una serie de sentimientos que tienen que ver con la angustia de pensar que esto está pasando en nuestras instituciones educativas, pero también el hecho de que ha habido un encubrimiento, ¿no? Me da la idea de esto porque de las declaraciones que hacen los padres de familia, los niños y jóvenes que han sufrido estas violencias, aparentemente habían denuncias que se hacían ante las autoridades educativas, y de lo que he podido escuchar de boca del propio exministro de Educación, pues que decía que sí conocía estas situaciones, lo declara ante la comisión en la Asamblea Nacional. Por supuesto, y ahora le preguntamos, ¿pero qué hizo cuando era ministro? Y es gravísimo pensar que la misma persona ahora está al frente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Definitivamente yo creo que hay responsabilidad política, en primer lugar, del ministro de Educación y de las autoridades, pero podría haber inclusive autoridad, alguna responsabilidad de carácter penal, porque estamos hablando de que el nuevo Código Penal dice que cuando alguien conoce de este tipo de situaciones y no hace nada, es coautor, no está diciendo ni cómplice siquiera, sino coautor, eso dice el Código Penal. Entonces, realmente, pero al margen de los temas legales, yo diría que es una situación que no debe repetirse, que debe erradicarse de los establecimientos educativos, porque parece ser que había inclusive complicidad, redes de pornografía infantil. En la última revista Vistazo vi algunos esclarecimientos sobre este tema que me dejaron asombrada. No podemos pensar que en nuestros establecimientos educativos no estamos hablando de un caso de una violación que ya es grave. Por supuesto, ya están alrededor de las 800 denuncias. Pero estamos hablando de que en el mismo establecimiento 40, 50, 100 niños y niñas han sido violados. Pero entonces aquí tienen responsabilidad los rectores de los colegios. Por supuesto que tienen. Y gravísimo lo que pasó en la réplica de la Aguirre Abad en la ciudad de Guayaquil, en donde se denuncian estos casos y aparece una madre declarando, dice, mire, yo le dije, porque aparentemente el niño le dice, mire, alguna compañerita está pasando esto, va ella a denunciar pero esta situación. Pero la rectora no hace un espíritu de cuerpo en lo peor, inclusive encubrir, cierra las puertas y permite que huya uno de los principales acusados de esta situación. O sea, que para mí no solamente que la señora no debe,
no debe continuar al frente de la institución que parece que la han separado, sino que debería empezársele un procesamiento, porque la persona es responsable, la autoridad máxima. Pero Rosalía, no estamos hablando solo de una autoridad. No, estamos hablando de varias autoridades, porque estamos hablando desde el inspector del establecimiento o inspectora del establecimiento educativo, el rector o rectora, estamos hablando de las autoridades ministeriales, de las autoridades distritales, tienen que ver con estas situaciones y un horrible espíritu de cuerpo para encubrir a estos sinvergüenzas. Se detecta que algunos contra los que ya había denuncias, los cambiaban, los mandaban a otro establecimiento educativo para que siga haciendo lo mismo. Con una simple acción administrativa. Oiga, es y una que no vergüenza. y no continúa en el tema penal. Franklin, yo que he estado todos estos últimos años, yo he sido profesora de colegio, no es que estoy hablando desde el escritorio, y por eso a mí me preocupa que ministros de educación a veces son solamente burócratas, cuando realmente debería buscarse aquellos que tienen experiencia en las aulas. Estos últimos 10 años, la mayor parte del tiempo hemos tenido personas que no han tenido experiencias en las aulas. Entonces, le decía, he sido profesora, he sido ministra de Educación y ahora sigo dedicada al tema de educación, tratando de jerarquizar a los maestros, de darles autoestima, y estas cosas realmente desmoronan inclusive la figura del maestro. Sabemos que la mayor parte son buenos profesores, que hay buena gente, pero estos sinvergüenzas que han estado cometiendo estos atropellos porque arruinan la vida de los niños, les están dejando una marca. Pero no será, doctora, que también ahí se estableció un código de ética del Ministerio de Educación que prohibía a los docentes dar entrevistas a medios de comunicación, a impedir el ingreso de padres de familia. ¿No será que no se ubicaron que este código de ética más bien y no puede ir un código encima de la ley superior de la propia Constitución de la República? Allí me parece, bueno, yo debo decir que antes de todos estos escándalos ya había criticado la ley de educación intercultural bilingüe, porque inclusive no solamente en este caso, pero en otros, a mí me parecía que era una ley inconstitucional, y lo he dicho en diversos foros, porque por ejemplo, quitaron la decisión de los jóvenes estudiantes de definir si uno quería físico, química, matemáticas, y le pusieron el bachillerato general unificado, pero por otro lado le dieron la atribución a los jóvenes de elegir hasta presidente de la República a los 16 años. ¿Cómo así? Yo puedo elegir presidente de la República, asambleístas, alcaldes y autoridades, y no puedo decidir sobre mi propio futuro, qué carrera voy a seguir. Yo había manifestado la inconstitucional, pero también hablando de estos códigos de éticas que trataban de hacer que todo se guarde como un secretismo. Como un secreto, como... Mire, las dictaduras han sido expertas en eso, ¿no? En mantener secretos. Y a mí me parece que lo que vivimos estos 10 años, que no le llamo ni década perdida, ni década ganada, yo digo es la década desperdiciada, también se dio paso con todo este tipo de interpretaciones legales, de estos códigos de ética, de conducta, realmente al encubrimiento, a tratar de mantener en secreto situaciones que claman. Yo me pongo en el plano de madre de familia de una de las niñas abusadas, de padre de familia de un niño abusado. Realmente allí lo que tendríamos que hablar es de una santa indignación. Hablemos ahora entonces de los cambios que se han operado en el proceso educativo y dejaron a un lado de lo que yo conozco, la educación sexual, para establecer otros tipos de planes, familia, etcétera, ahora etcétera. Veo que ya están sacando algunas cosas pero ahora, pues cuando tenemos los problemas establecidos. En este gobierno anterior de la década desperdiciada, se cometieron los más grandes atropellos en el tema de educación. Se decidió que los profesores tenían que estar 8 horas, no tenían aulas para ubicarse, quitaron las clases de inglés, después repusieron clases de inglés, quitaron educación técnica, dejaron prácticamente huérfanos a los institutos técnicos. Solamente a fines del anterior gobierno se decidió hacer un énfasis en educación técnica. Se construyeron estos mamotretos gigantes que son las escuelas del milenio, sin preocuparse de capacitación de los profesores. Mire, yo soy de la idea, por supuesto nosotros queremos tener el ideal de buenos colegios, buenos profesores, pero un buen profesor, inclusive con una mala escuela en el tema físico, hasta con malos textos funciona, pero una linda escuela y unos lindos textos con un mal profesor no funciona. Por eso el énfasis, el gobierno tiene que ponerlo, si quiere enmendar, si quiere corregir estas situaciones, en capacitar a los maestros, en escoger a las personas más idóneas y no escudarse en este tema, porque se ha creado, para acabar con la UNE, crearon esta red de maestros. Es lo que yo le iba a plantear. Oiga, esto es una vergüenza.
y precisamente se escudan en eso, escogen a personas no calificadas. Prácticamente todos los rectores y directores, tanto de colegios como de escuela, son encargados, no tienen nombramientos. Y el ministro decía en un medio de comunicación hoy en la mañana que era por un problema de falta de partidas presupuestarias y que... Mire, yo le he escuchado al ministro Espinosa en una reunión en Fundación Fidal, que yo convoqué porque desde el ministerio se olvidaron de que existíamos exministros de educación. Antes había un consejo de exministros y nos pedían consejo de vez en cuando, nos reunían y decían vamos a hacer esta otra cosa, estamos con planes de esto, al menos oían nuestro criterio. Pero como no se daba esto, un día yo le invité al exministro Espinosa a las oficinas de Fundación Fidal e invité a algunos otros exministros. Estaban el exministro Fausto Segovia Paus, Roberto Pazzi, no me van a dejar mentir, y él dijo: yo puedo decir que tengo todo el dinero para hacer lo que quiero en educación. Así nos dijo. Y ahora dice ustedes pobres, decía, ustedes siempre tenían que penar. Y nosotros nos veíamos la cara, nos veíamos las caras. Estábamos allí varios exministros y decíamos, qué maravilla, este ministro por primera vez dice que tienen todo el dinero. Decía, yo por dinero no peno. Decía el propio ministro Espinosa, a él me estoy refiriendo, que tenía todo el dinero, así es que dinero no faltaba, poder político no faltaba, lo que faltaba es sentido común, sindéresis y tratar de evitar estos encubrimientos basados en una falsa solidaridad clasista. Pero también el escoger a los docentes, como usted plantea, se convirtió en un botín político para crear, como usted decía, una red de maestros por un odio irracional, llamémoslo así, a la Unión Nacional de Educadores, pero no se dieron cuenta de que entonces podía ingresar sin ninguna calificación con tal de que estén en las sabatinas, estén en los mitines de Alianza País. Definitivamente coincido con usted, se cometieron demasiados horrores más que errores y se trató de privilegiar el tema ideológico político de una llamada revolución del siglo XXI, que realmente lo único que hizo fue generar impunidad. Y vea usted, no nos referimos solamente al caso de educación, estamos hablando también de todos los otros sectores económicos, sociales, políticos, en donde por donde usted pone el dedo, salta la pus. Lo grave en este caso de educación es que está saltando la pus de estas violaciones y situaciones de violencia contra niños. Estamos hablando con lo más preciado que puede tener un país, que son su niñez. Y que la sociedad hoy en día y las autoridades no pueden hacerse la vista gorda frente a este problema. No pueden, y tendría que irse, y a mí me parece muy bien que el Colegio de Abogados de Pichincha tome esto en sus manos. Vamos a conversar de ese tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes recién nos sintonizan, contamos con la presencia de la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República y exministra de Educación, topando este tema que ha conmovido a la sociedad de manera general, no solamente a los que estamos involucrados al campo educativo. ¿Qué opinión le merece, Rosalía, la acción tomada por el Colegio de Abogados? Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía, de paso, esperando un accionar de la Fiscalía, porque también tenemos una Fiscalía que está jugando a dos bandas, digo yo. Al lentejómetro, diríamos algunos, ¿no? Viendo por dónde aseguro mi puestito todavía. En todo caso, en esta denuncia se plantea, entre otros tipos penales, el delito de omisión, establecido en el artículo 272 de nuestro Código. Y el señor exministro de Educación, Augusto Espinosa, dice que esa no era su función. Con su experiencia, bueno, claro que no es el ministro el que compra los muebles, el que compra las pizarras,
pero él es el responsable del sistema educativo, pues Además, porque él quiere lavarse las manos y decir que son los rectores, son otras personas. No es así, no Cuéntenos. es así. En primer lugar, yo estoy totalmente a favor de la acción que ha tomado el Colegio de Abogados de Pichincha. Me parece que es hora de que los colegios de abogados y de otras profesiones empiecen a tomar más carta en el asunto. El anterior gobierno trató de acabar con los colegios de abogados, con los colegios profesionales y realmente no Menos lo con el consiguió. Colegio de Abogados de Pichincha. No lo consiguió, porque la gente quiere estar agremiada, quiere participar, quiere ser parte de un cuerpo colegiado, y esto me parece muy importante, por un lado. Por otro, el ministro no puede evadir su responsabilidad, no solamente por omisión. Acuérdese del Código Penal y de la coautoría. Por supuesto. Quien encubre es coautor. Lo que habrá que demostrar es si el ministro encubrió o no encubrió, y las otras autoridades también. Por supuesto, esto tiene que saltar en un proceso y tienen que presentarse las pruebas. Y esperamos que la Fiscalía actúe también. Que la Fiscalía actúe. Me parece a mí que este tema va mucho más allá de situaciones de orden penal, procesal. Es una conmoción ciudadana la que estamos teniendo. Vea usted, esas mamás del colegio réplica de la Aguirre Abad en Guayaquil están haciendo turnos en los baños. Turnos en los baños están haciendo para cuidar que sus niños, cuando vayan al baño, parece ser que eran los lugares preferidos, es una desconfianza en la institución educativa. Cuando uno vaya y entrega a sus hijos, por eso es tan importante el rol del profesor, pero estas pobres mamás están dejando de trabajar, dejando otras actividades y haciendo turnos para controlar que sus hijos hijas no sean violentados cuando van al baño. Vea usted, porque ha habido casos, aquí en Quito hubo también el del colegio Traversari, en donde el profesor había oscurecido las ventanas, creo que les había sacado cuota a los padres de familia. Óigame, allí tenía que haber una inspectora. Una inspectora no puede permitir que todas las veces un aula esté cerrada. Para eso está el ojo del inspector allí, para eso están los rectores, que no deben estar solamente sentaditos en su escritorio, que tienen que recorrer, que tienen que ver que en las aulas se esté haciendo lo adecuado. Por eso, de su experiencia, todo esto es importantísimo. Estamos hablando de las consecuencias, doctora. Ayúdeme a buscar cuáles son las causas principales para que se haya convertido hoy esto en una institución segura para niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo diría que varias. Primero, el gobierno anterior trató de acabar con la educación privada. Listo. El gobierno anterior, y yo le he oído al propio ministro Espinosa, que ojalá me esté oyendo en esa época, ministro, decir que él quería acabar con los establecimientos educativos pequeños, ¿no? Decía, en el Ecuador existen algo así como 19.200 establecimientos educativos y quiero reducir a 5.000. Y redujo, más de 8.000 se cerraron. Este es otro tema que debería investigarse. ¿Por qué se cerraron? Porque querían hacer unos mastodontes. Yo le decía, ministro, en un colegio grandote es muy difícil controlar la disciplina. A mí me gusta que cuando mi hijo va a una escuela, el profesor le conozca. Pero sobre todo pensar que la infraestructura es una expresión del desarrollo de educación, cuando no se ha solucionado los problemas. Así es, claves. Y además una infraestructura que a veces ha sido hasta cuestionada. Acuérdese que en Pedernales se cayó el colegio que todavía no se había inaugurado, ¿no? O sea que habrá que ver qué pasó también en cuanto a costos, cuánto costaron los colegios, cuánto debían costar. Todo eso creo que deberá investigarse, pero ahora estamos en el punto fundamental que tiene que ver con la seguridad de niños y niñas. Entonces, hay una mala visión política desde la cabeza, intentando suprimir escuelas. Hay una mala visión con esta ley de educación intercultural bilingüe, que hizo lo que le dio la gana, que acabó con la educación bilingüe, que acabó con las... imagínense, cerraron todas las bibliotecas públicas rurales. Todas estas bibliotecas que funcionaban, habría que preguntarle al exministro, actual asambleísta, ¿dónde están los libros? Así como se pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los libros? Porque cerraron y encajonaron esas bibliotecas. Una cosa bárbara. Luego, con estos códigos de ética, estableciendo un sentido de cuerpo falso que hizo que se arrojen estos resultados, porque aparentemente además ni siquiera todos los casos han sido denunciados. ¿Qué nomás tendremos a futuro? ¿Cuántos otros casos se habrán denunciado? Tiene que ver lo que yo le decía, la educación sexual a docentes, padres de familia y sí, estudiantes. Tiene que ver, pero tenemos que ver también que los profesores sean las personas más preparadas, que sean las personas más comprometidas. No es igual, yo soy abogada también, pero usted puede perder un juicio, pero no tiene la calamidad que ocurre cuando un profesor no es bueno en el aula de clase, porque está jugándose el futuro. Estamos trabajando con seres humanos. Estamos trabajando así, y estamos trabajando, yo digo, con
la mejor materia prima que tiene un país, que es el cerebro de niños y de jóvenes. Esa es nuestra materia prima. Entonces, procurar la mejor calidad de profesores, motivarlos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista profesional, saber que son respetados, que no son la última rueda del coche, que no se puede calificar a todos los maestros de tirapiedras, de vagos, de no sé qué, porque así se los calificaba en las sabatinas. Entonces, considerar que los maestros son importantes y por lo tanto buscar al mejor elemento para que sea maestro y evitar este tipo de situaciones. Pero dice que no hay partidas presupuestarias, como decía hace un momento, para nombrar autoridades definitivas, y por lo tanto encargo a quienes el favor político está por... Bueno, una cosa es la partida presupuestaria y otro el factor político. Usted mismo lo ha dicho, el favor político que se quiere pagar, y eso es grave porque no se puede actuar así en ningún área de la administración pública. En la consulta popular, Rosalía, se plantea una pregunta que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los abusos. ¿Esto es suficiente para frenar los delitos? Hay varias cosas. Por supuesto está bien la imprescriptibilidad, ¿no? Porque no podemos decir que pasan los años y las personas siguen campantes. Luego tiene que haber autoridades de educación comprometidas con el proceso educativo, desde el más alto nivel hasta el más bajo. Tiene que haber leyes adecuadas, tiene que haber libros de texto importantes y algo que es valiosísimo, que es capacitación permanente a los profesores. No puede pensarse que el señor o la señora salió de la universidad, si es que fueron a la universidad. Pero ya no hay capacitación a los docentes. Que haber permanente capacitación a los docentes. Ahí es donde debe estar la plata, ahí es donde debe estar invertido el dinero de los ecuatorianos. Capacitar permanentemente a los maestros, buscar y hacer la selección y volver atractiva la carrera del docente para que gente valiosa se haga. ¿Cuál es el rol de los padres de familia frente a las inquietudes de sus hijos? Porque decíamos, sí hay una relación de poder docente-estudiante. Creemos de que por ser docente estamos sobre los estudiantes. Pero los padres de familia tienen un rol importante. Yo quiero hablar para esos papás y mamás que me están viendo. Hay que recuperar escuela para padres. Aprendemos muchas cosas, pero no aprendemos a ser papás y mamás. Recuperar la palabra no para decirle a los hijos no. Esto no se puede hacer, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Cuando usted pierde autoridad con sus hijos pequeños, no la recupera cuando estos son grandes. Eso es muy difícil. Creo también que es muy importante la colaboración entre padres de familia y establecimientos educativos. No es cuestión, papás y mamás, de que vamos y le votamos al hijo en la escuela. No. Y esto no me estoy refiriendo a un nivel social, económico. Estoy refiriéndome en general. Porque ahora además a los chicos les ponemos cada vez más temprano en la escuela. Porque las mamás, los papás trabajamos. Hay que buscar, yo veo que los países nórdicos inclusive están retrasando la hora de ingreso a la escuela. Están diciendo, no, los niños a los 3 años todavía tienen que disfrutar del juego, de la familia. Dada la denuncia, va vía penal, creemos de que no debe haber influencia de ningún poder, ninguna parte del poder, porque también tuvimos un caso que lo conocían como el Principito, donde se ejercieron niveles de poder. Vimos las marchas allí, vimos las marchas. Por supuesto, sí. Entonces, realmente, claro, con apoyos desde el gobierno anterior, y entonces así no damos ejemplo de cómo transparentar estos casos. Tanto en este caso como en otros casos, para que sea una verdadera democracia tiene que haber división de poderes. Hablamos de los 3 poderes tradicionales, aquí hablamos de 5, el 1 está súper cuestionado, pero no podía ser que desde el poder ejecutivo se den órdenes al poder legislativo, al poder judicial, ni tampoco al legislativo. Allí estamos trastocando y esto, cualquier cosa se puede llamar menos democracia. Entonces, definitivamente tiene que haber independencia de poderes y en este caso, por favor, señores jueces, no dejen que nadie les influencie. Aquí tiene que actuar la ley y su Pero habría que cambiar también las autoridades del Consejo de Judicatura. Porque resulta de que indudablemente por error inexcusable, indudablemente los jueces atados de pies y manos cuando el Consejo de Judicatura se encarga de sancionar. He estado siguiendo esos temas también y eso forma parte del conjunto de lo que consiguió la Revolución Ciudadana. Entonces el presidente Moreno tiene todavía mucho que hacer en este campo. Tiene muchísimo que hacer, ha restablecido al menos la capacidad de diálogo y eso ya es bastante, pero no suficiente. Tenemos que trabajar en independencia de poderes y tenemos que ver también cómo se maneja la parte económica. Por eso el presidente tiene que cambiar a todo ese equipo económico que dijo que la mesa estaba servida y que no ha habido tal mesa servida. ¿El bullying es una parte también de afectar a los niños y adolescentes? Sí, claro que sí. El bullying es algo grave. Es algo que se ha dado siempre, por desgracia, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es de que
cada vez más esto se transparenta. La sociedad se transparenta inclusive a través de redes sociales, que a su vez se transforman en otras armas de bullying, porque ahora me entero de que muchos niños se les hace bullying a través de redes sociales, y no solo a niños, a los grandecitos también, ¿no? Entonces, hubo una hay que marcha evitar eso. por cuestiones de tiempo que se llamó Con mis hijos no te metas. Un poco tenía una relación con la presencia de la iglesia de todo tipo, muy respetable, pero por supuesto, pero mete mano en estos elementos. ¿Se acuerda usted por qué salí yo del Ministerio de Educación el año 94? Si no se acuerda, se lo voy a recordar. Yo salí del Ministerio de Educación porque me opuse a una ley que se estaba dictando, que se estaba discutiendo en el entonces Congreso, que decía que deben darse clases de religión en todos los establecimientos educativos, decía esa, y yo me opuse, a pesar de que soy de colegio católico, porque creo que la sana división entre iglesia y Estado es fundamental para que se preserve la armonía. Si no nos vamos como a los países musulmanes, en donde la ley y la religión son lo mismo, el poder y la religión, y allí tenemos las maravillas con las que nos enfrentamos en el mundo entero. Así es que es bueno que Estado e iglesia estén separados, por supuesto respetando, no tolerando, respetando unos a otros, respetando el derecho de las personas cuando quieren poner a sus hijos en un colegio religioso o cuando quieren hacerlo en uno laico. Finalmente, entonces, la sociedad, ¿cómo debe actuar? Esto no es solo de los padres de familia, la sociedad en su conjunto. Tiene que, yo digo, quienes hicieron la marcha Con mis hijos no te metas deberían encabezar una movilización ahora. Deberían, sí. Y yo creo que tenemos que empezar por concientizar a las personas para elegir bien a las autoridades. Por ahí empezamos, que es el derecho al voto, que es parte fundamental de la democracia. Y por supuesto, estar presentes a través de todas las instituciones, de todas las instancias, exigiendo que nuestros derechos se cumplan, entre otros los derechos muy importantes de niños y adolescentes. Le agradecemos mucho a la doctora Rosalía Arteaga con el tema de esta noche que tiene que ver el abuso sexual en escuelas y colegios. Muchas gracias. Gracias muy también. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.